Cuando hablamos de Guanajuato, hablamos de su historia, hablamos también de su arquitectura y sobre todo de sus personajes. Y hay uno en particular que sobresale del resto y es Gerardo Fabre, mejor conocido como el Viud, a quien le doy la bienvenida a esta tercera emisión de Punto G. Viud, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, pues un poco nublado y frío. Y aquí seguimos en arresto domiciliario voluntario desde hace 8 meses y medio. Cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Las recomendaciones de la Secretaría de Salud, tanto federales como internacionales, como del Estado, etcétera. Muy bien. Así es. Oye, pues bueno, es importante, a mí me llama mucho la atención lo que has realizado a lo largo de tu vida. De repente, cuando hablamos con la gente de Guanajuato, te ubica perfectamente porque en un momento fuiste paparazzi de la ciudad, hiciste mucha gente que está en tus fotografías, mucha gente quería que eliminaras sus fotografías, rompiste por ahí algunas relaciones, también tengo conocimiento de ello, ahorita me platicas algunos detalles de esa etapa. Posterior a esto, te dedicaste a recorrer el mundo. Yo no sé si aún queda algún país que no conozcas. Y eso es lo que la gente el día de hoy conoce sobre ti. Pero hay muchas cosas que la gente no conoce. Tuviste una carrera muy exitosa en los medios de comunicación en la Ciudad de México. Eres nieto incluso de un guanajuatense muy reconocido. Y me gustaría que platicaras de esto. Adelante, ¿cómo estás? Muy bien, pues mira, realmente fue mi bisabuelo, don Fulgencio Vargas. Seguramente, pues a lo mejor tus papás, tus abuelos han escuchado hablar de él. Ya pues, nosotros, yo ya ni lo conocí, tuve la desgracia de no conocerlo. Y fue un gran historiador de aquí de la ciudad de Guanajuato, muchos libros. De hecho, el himno, la letra del himno de la Universidad de Guanajuato, él escribió. Y hay, por ejemplo, la biblioteca de la Normal, aquí en la Presa, lleva el nombre de don Fulgencio Vargas. Por ahí hay una estatua de él, un busto de él en el Jardín del Cantador. Entonces fue una persona muy, muy conocida y reconocida en la ciudad de Guanajuato, pues literalmente los últimos 100 años. Así es. Y así exactamente. Oye, pero también es un peso importante, ¿no? El que carga tu familia, el llevar, pues obviamente, pues bueno, a este personaje tan importante para la historia del país, también queda documentado perfectamente al estado de Guanajuato, y como bien lo comentas, ¿no? El himno de la Universidad de Guanajuato, gloria y honor al viejo relicario. Exactamente, así es. Y pues bueno, le han hecho muchos homenajes a lo largo de pues, los últimos años, y finalmente, pues sí, como tú dices, es una carga que llevamos y que la idea pues es seguir el ejemplo de él, ¿no? Contribuir a la ciudad, al Estado. Oye, tú naces en Guanajuato y aquí estudias los primeros años de tu vida. Posterior a esto, por cuestiones familiares, tienes que ir a la Ciudad de México y es ahí donde, pues bueno, en un ir y venir de situaciones, empiezas a realizar o empiezas a tener una carrera muy fructífera en los medios de comunicación. Platícanos un poco sobre tu vida, tanto estudiantil como ya un poco cuando te empiezas a meter al tema de los medios. Sí, así es, efectivamente, pues toda mi niñez, digamos, la temprana edad de la niñez, antes de entrar a la primaria, vivíamos aquí en Guanajuato, y luego ya nos tuvimos que mudar a la Ciudad de México por cuestiones del trabajo de mi papá, y allá pues hice parte de la preparatoria, y ya cuando iba a entrar a la universidad ya tengo un muy buen amigo que se llama Martín Hernández, por ahí a lo mejor algunos lo han de ubicar. Ahora se encarga toda la cuestión de audio para películas, de cine y todo eso, junto con Alejandro González Iñárritu. Ahora es que a él sí lo ubican más, ¿no? Toda la gente lo conoce. Toda la gente ubica al famoso negro. Y yo cuando entré a estudiar perdón, comunicaciones a la Ibero, llevaba como un mes más o menos, y me enteré que Martín Hernández estaba trabajando en Grupo Imagen, en Radioactivo, en 98.5 FM. Apenas estaba entrando a esa estación de radio con el nuevo concepto de la estación en formato de música. Y ya lo fui a ver, estuve platicando con él y me dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer, no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y entonces yo le dije, pues sabes que a mí la verdad me gusta mucho la música. Desde niño me ha encantado muchísimo la música. Entonces me dijo, pues estamos entrando aquí en un nuevo proyecto en la estación de radio, con un concepto totalmente diferente. Es cuando... Esto te estoy hablando por ahí de 1993, cuando estaba cambiando todo el concepto de hacer radio, había más libertad. Y entonces me dijo, pues hay un programa en la mañana que va a entrar que se llama La Escuelita. Hay varios locutores, tanto hombres como mujeres. Y entonces, pues a lo mejor tú por ahí podrías cuajar.
y empezar a hacer algo con ellos. Entonces, bueno, empezamos el día que entra el programa La Escuelita, era en la mañana de lunes a viernes. Empezamos con ellos, yo me encargaba de hacer enlaces, íbamos a locaciones y entrevistábamos a la gente. Era un tipo, pues era como que la competencia del mañanero donde estaba Arce y estaba el Burro Van Raken, ellos estaban en WFM, nosotros estábamos en Radioactivo. Y estaba también Rock 101, que era un poquito pues más rock, más como que lo alternativo, ¿no? Entonces en esa época empezaban a entrar grupos alternativos como Nirvana, Smashing Pumpkins, Oasis, Garbage, todo eso, ¿no? Y las estaciones de radio pues casi no ponían mucho eso. Rock 101, que era más rock, pues iba más enfocado al rock Caifanes, Metallica, todo eso, ¿no? Y WFM junto con Alfa pues eran un poquito más, como le llaman, las estaciones de radio fresas, ¿no? Y entonces empezamos a poner música alternativa de esa época y era un programa de desmadre, ¿no? Total, donde cada quien pues tenía sus ideas. Ahí dentro de esa gente que estaba en la escuelita estaba, digamos que era el director del programa, el conductor, el guía, era Arturo López Gavito, que seguramente también ya lo han de ubicar mucha gente, ¿no? Por la academia, y él estuvo mucho tiempo en Disney y en disqueras, todo eso, ¿no? Entonces, de hecho, había varios... Perdón, Vita, aquí, de hecho, él es el que te bautiza de forma indirecta o directa, tal vez con el apodo con el que hoy te conoce todo el mundo. Sí, exactamente. De hecho, de ahí viene lo de Butte, pero realmente es una exclamación, no es un significado que signifique algo, ¿no? Era así como que una exclamación, Butte, o sea. Entonces era un programa mucho de desmadre, ¿no? Era como que el Calabozo, pero en versión radio. Entonces, y empezó a tener muchísimo éxito la estación. Y sobre todo, ese programa que se llama La Escolita. De ahí entra Olayo, no sé si por ahí lo ubiquen, también es el Sopitas, toda esa gente que ahora pues, son un poco conocidos, son muy conocidos, ¿no? Sí, y Jaime Camil entra ahí también a La Escuelita cuando nosotros estamos en la etapa de que nos vamos a salir y él entra, entonces estamos ahí haciendo muchísimas cosas. De hecho, con él nos vamos al Festival de Woodstock en Nueva York en 1994. Es muy chistoso porque en el 94 realmente pues apenas estaban los celulares, ¿no? Realmente nada que ver con los celulares que tenemos ahora. Entonces, él pues, tenía muchísimos contactos en Nueva York, entonces conseguimos acreditarnos a través de la estación de radio, íbamos como 10 personas de la estación a cubrir el famoso Festival de Woodstock. Entonces, Jaime Camil dijo, no, ustedes no se preocupen, yo voy a tratar de conseguir un equipo para que podamos hacer enlaces en vivo y todo eso. Antes eran los celulares, pues estaban muy, muy primates, ¿no? O sea, no se podían hacer cosas maravillosas, sobre todo pues en un lugar donde es Woodstock, que está totalmente como a 1 hora y media de la ciudad de Nueva York. No hay una muy buena señal, ¿no? Ahorita que todavía las cámaras digitales pues estaban en sus pininos, ¿no? Claro. Entonces llegamos a un departamento que tenía él en Nueva York, en Hyde Park. Entonces, en Hyde Park, creo. Y entonces pues resulta que consiguió un equipo de transmisión primer mundo, ¿no? Eran como 20 cajas de metal. Bueno, llegamos al lugar donde se estaba llevando el festival y la gente llegaba de los medios de MTV, de CNN y decían, ¿qué onda? ¿Estos tipos de dónde vienen, no? O sea, no sé cuánto le costó rentar porque, pues bueno, él tiene mucho dinero, ¿no? O contactos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un enlace muy bueno, ahora es que de primer nivel. Y bueno, y entonces ahí estuvimos en Radioactivo hasta por ahí del 94, nos tocó todo el proceso del STLN. Era muy interesante porque sí, claro. Imagínate un programa de radio donde había toda esa libertad de hacer, decir, destrozar, todo lo que queríamos, ¿no? Y entonces de repente ese día pues llegamos en el pizarrón, bueno, tú has estado en medios, ¿no? Claro. Y entonces decían, literalmente, no pueden tocar el tema de lo que está pasando en México. Y entonces chistoso porque lo primero que dice Gabito habla de eso y entonces llega el director y vámonos. Entonces haz de cuenta, estuvimos como 2 o 3 días sin programa, ¿no? Porque decían que no teníamos como que la capacidad de poder lidiar con eso, ¿no? Entonces realmente pues ahí hubo muchas experiencias muy, muy buenas, entrevistamos a artistas, todos los que están así de moda ahorita, bueno, de esa época, Blind Melon, No Doubt, Garbage, todo eso, pasamos por ellos, ¿no? Entonces fue una etapa pues muy padre, ¿no? Conciertos, era cuando empezaba a haber muchos conciertos en la Ciudad de México, ¿no? En ese el boom de los 90s, cuando claro, estaba precisamente la cultura popular al todo. Sí, o sea, ahora es que la gente que pasamos todo ese proceso sabemos que en los 80s fue muy difícil que hubiera conciertos, la gobernación los tenía muy restringidos, eran contados
Rod Stewart, por ahí Bon Jovi, o sea, In Excess, eran contados los que había, sobre todo grupos extranjeros, ¿no? Y entonces realmente a esa época de los 90, por ahí de los 93, fue cuando empezó todo el boom. Entonces empezaron a haber muchísimos, entonces conocimos, estuvimos en contacto, cenas, meet and greet, y ahí tuve la oportunidad de conocer pues a muchísimos artistas que inclusive ya no están, ¿no? Pero el vocalista de In Excess, de Cranberries, o sea, gente que pues lamentablemente ya no está entre nosotros. Y también conciertos, íbamos a muchos conciertos en el extranjero, por ahí fui a ver a Nirvana en Madrid en el 92, en la gira de Blind. Entonces, pues muy buena época. Y ya de ahí del 94, bueno, también estábamos haciendo algunas cosas para MTV, también era MTV cuando entró a MTV Latino, entonces estábamos ahí con el Choc, en fin, pues era todo como que era todo de compas, ¿no? Y luego ya me voy a vivir a Nueva York, por ahí del 95, 96, y regreso en 1996 cuando me entero que Martín Hernández está dirigiendo la estación de WFM, que es parte de Radio Policía en Televisa. Entonces, obviamente, que pues ya me invita y me dice, pues ya. Entonces, hay un programa en la mañana que se llama El Hoyo con Pepe Campa. Pepe Campa, a lo mejor no sé si por ahí lo ubican, es el que hace el programa de los domingos, ¿no? ¿Cómo se llama? Hasta se me olvidó el nombre. Todavía a la fecha está vigente, ¿eh? Sí, claro, sí, me olvidó sí. el nombre, pero es, claro. La Hora México, ¿no? Ya se me olvidó, perdón. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Sí, y ya han cambiado el formato y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya era estar en televisión, pues ya era como que un plus más, ¿no? Era estar, parece que tener todo, ¿cómo dicen por ahí? Pues la liga de toda la gente famosa, ¿no? De parte de Televisa, todo el inventario, ¿no? Y claro. Y también ahí estuve, pues tenía programas de radio, y ahí empezamos a hacer los enlaces en vivo con Telehit con Facundo, que él sí lo ubican perfectamente. Entonces... y con él trabajaste también un tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, haz de cuenta, ellos hacían la parte de tele en Telehit y nosotros hacíamos la parte de radio en WFM. De hecho, en ese entonces hicieron un camión grandotote que era una forma de grabadora. Entonces, se elevaba como 20 metros y desde ahí... Y era una sensación, ¿no? Y aparte, pues, con Facundo, pues, era así como está ahorita, pero estaba más loco todavía, ¿no? Entonces eran cosas muy, muy divertidas. Igual conciertos, pues muchísimos conciertos, festivales, cine, bueno, fue un momento muy padre. Y entonces, en ese entonces estaba Martín Hernández, él era el director, y el programador era, ay, se me acaba de ir el nombre, se me fue el nombre, era el que estuvo, pues era el chingón de Rock 101. Ay, perdón, se me parece que bueno, esto de estar encerrado aquí se me... Luis Carlos Salas. Ahí tendrás que hacer un clutch. Y él era pero obviamente que siempre hubo diferencias entre Martín Hernández y Luis Carlos Salas, porque Ricardo Rocha, que era en ese entonces el director de Radiopolis, entonces él era como que quería unir y quería una estación así innovadora y todo, ¿no? Entonces, bueno... Finalmente, yo me quedo programando la estación durante casi 2 años. Entonces, yo era el que programaba la estación de WFM y fue algo muy padre porque llegaban todos los promotores de las disqueras a darme un dummy en un CD de grupos nuevos que van a salir. Entonces, me decían, pues, a ver, escúchalo y dinos qué onda, ¿no? Entonces, pues, o sea, ese peso, ese nivel, estábamos en WFM, ¿no? Entonces ahí pues muchísimos grupos, digamos, de esa época de los finales de los 90, pues me tocó pues así que literalmente lanzarlos, ¿no? O sea, lanzarlos en México, o sea, que se promocionaban, que se escuchaban en México. Entonces sí fue una etapa muy, muy buena, muy interesante en WFM, por ahí del 96 y 97. Y luego ya de ahí termino en WFM por ahí del 98 y me regreso a Nueva York. Siempre era como que Nueva York, siempre... Desde que terminé el prepa ha sido como que era mi segunda casa, ¿no? Tenías un imán por ahí. Exactamente. Entonces, me voy a Nueva York y ya de ahí me voy a Sudamérica, estoy en Ecuador y mis papás, bueno, dicen, ¿sabes qué? Ya nos regresamos a Guanajuato, ya nos queremos quedar a vivir ahí. Y entonces me regreso a Guanajuato por ahí del 98. Entonces ya, esa es otra etapa. Ok. Y luego también tuviste un vínculo por ahí que te liga a la televisión mexicana.
¿Cómo brincas precisamente de estar en la radio y hacer todo ese tipo de promoción importante para el país, evidentemente en ese momento donde, en efecto, si eras un artista internacional y querías tocar solo mexicano, tenías que pasar por los medios nacionales, evidentemente, para poder promocionar tu música, tu talento, y después ya entonces te podían consumir en un concierto, etcétera, y pasaban precisamente por estas estaciones de radio. Pero después, ¿cómo das el salto a la televisión? Uno de los compañeros de Radioactivo, Julio Muñiz, él era el encargado de programación de MTV Latinoamérica, de MTV precisamente de México. Entonces Arturo López Gavito, entra a trabajar como el director de EMI Capitol, una de las disqueras más importantes de México. Entonces, y antes de EMI estuvo en Universal, también era el director de marketing de Universal. Y entonces, ahí TV Azteca iba a entrar con una gama de programas, entre ellos Ventaneando, el programa de la noche de Jaime Camil y un programa de videos. Entonces lo llaman a Julio Muñiz a colaborar dentro de ese programa de videos, junto con toda la gama de programas que se lanzaron exactamente esa fecha. Entonces Julio Muñiz me invita a trabajar con él ahí en Azteca. Y empezamos exactamente cuando empieza el primer programa de Ventaneando, el primer programa de Jaime Camil, entramos con el primer programa de videos. Me acuerdo de esa noche porque era una mega fiesta ahí en Azteca y estaban muchísimos invitados, gente famosa, artistas. Y ahí empezamos, ahí estuve como 4 o 5 meses porque el programa de videos realmente no pegó mucho porque pues en ese entonces todavía estaba pues la fuerza de MTV, de VH1, entonces la gente... Telehit, claro, exactamente. Entonces... como que no duró mucho ese programa y entonces me salgo, sigo haciendo algunas colaboraciones en MTV y de ahí pues ya también empiezo a hacer cosas con las disqueras, por ahí lo van a ver, había unos, yo recomendaba grupos, artistas, pero hacía como un tipo parodia de gente famosa en ese entonces como las Spice Girls, pues salían los Spice Girls o el Trainspotting, que en ese entonces era así como que la película Wow. Entonces, haz de cuenta el Trainspotting. Entonces, haz de cuenta, cosas así empiezo a hacer también en revistas. Interesante, qué interesante. Y esta parte precisamente era como la parte donde mucha gente pues no sabía que te dedicabas a esto. Yo te preguntaba, ¿cómo si tenías ya una carrera, una carrera hecha en el tema de los medios a nivel nacional, con las plataformas que tenías a tu disposición, por así decirlo? ¿Por qué no continuaste cuando mucha gente vemos que están tratando, tocando y las puertas no se abren? Tú las tenías abiertas y tenías toda a tu disposición. ¿Por qué de repente dijiste, pues ya, esto ya no es lo mío? Fíjate que yo siento que desde niño como que no me gusta mucho la monotonía. No me gusta siempre estar haciendo lo mismo. O sea, yo respeto y admiro mucho a la gente que lleva toda su vida haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en mi caso, siempre trato de hacer algo diferente. Entonces, me aburro muy rápido, aunque esté haciendo cosas padrísimas. O sea, imagínate ir a conciertos o conocer artistas o ir a cenar con los artistas. O sea, o de repente que hasta había un club porque yo en Radioactivo, en la escuelita, hacía un programa más bien, hacía un resumen de los Caballeros del Zodíaco. No sé si por ahí han visto esa serie. Okay. Entonces yo era el encargado todas las mañanas, daba un resumen de los Caballeros del Zodíaco. Entonces por eso me lo impusieron. A mí realmente no me gustaba ver los Caballeros del Zodíaco, pero bueno, lo hacía. Y entonces imagínate qué tanto que hasta me hicieron, había 2 clubs, que eran los clubs del Butte, de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Entonces, en el aniversario de Radioactivo, pues ahí van todos los fans y los del club y todo, ¿no? Entonces, sí es padre, la verdad, no puedo decir que no, pero sí llega un momento en que dices, bueno, next, ¿no? ¿Qué viene? O sea, hacer algo diferente, algo nuevo. Entonces, es cuando yo digo, bueno, pues ya me vengo a Guanajuato, pero bueno, llego, imagínate, de estar en ese ambiente, en esa burbuja enorme, llegar a Guanajuato, que realmente, pues, en esa cuestión, pues, no hay mucho, ¿no? No hay mucho de dónde sacar, de dónde ver, y entonces llegar aquí, y bueno, Guanajuato, pues, toda mi vida he estado en Guanajuato, ¿no? Aunque estaba viviendo en la Ciudad de México, estaba viviendo en otros lados, pues, tenemos aquí muchas familias, entonces venía, iba. Entonces, llega un momento en que dices, bueno, regreso y ¿qué voy a hacer aquí, no? O sea venir de Televisa, de radio, de toda esa parafernalia, y entonces, pues, llega un momento y entonces sí es como que un choque que voy a hacer. Entonces, voy a Televisa
Bajío, eso estoy hablando por ahí del 2000, ¿no? Empezaba la década, ¿no? Y entonces, para eso, pues traía todo el contacto de los medios de allá, de las disqueras, y entonces hago una revista, no sé si por ahí te acuerdas, se llamaba Butte 2000. Entonces era una revista, pues un periodiquito, o sea, muy, muy sencillo. Eso me lo imprimían en el correo, en el periódico del correo. Impresen. Entonces, ¿perdón? En Impresen se llama la empresa de correo, precisamente. Exactamente. Uh-huh. Ahí lo imprimían y todo, y entonces ahí recomendaba los discos, los conciertos, hacía muchos eventos, hacían eventos en el Grill, creo que un disco de Luis Miguel, creo que era el de Romance, algo así, ahí pues obviamente que no sabe Luis Miguel, ¿no? Pero pues hicimos ahí a lo padre. Entonces me voy a platicar con la gente de Televisa Bajío. En ese entonces creo que el director era Leonel. Sí, creo que era Leonel. Uh-huh. Y me dice, pues, sí, o sea, la verdad yo no te ubico, pero me conectan a la gente de medios y pues ahí sí se me ubicaba, ¿no? Y entonces, empiezo a conducir la sección de espectáculos del noticiero de la noche. Hijo, se me olvidó el nombre esto de estar encerrado, se me empieza a olvidar las cosas. El nombre de... Que era el estelar, precisamente, de la barra informativa de Televisa Bajío, el nocturno. Exactamente. De hecho, un muy buen amigo, el conductor ahora está en Televisa Guadalajara. Robledo, okay. No sé si por ahí lo ubicas. Bueno, estoy hablando en el 2000. Y entonces, y voy a hacer ahí la conducción de programas. Vamos a la Feria de León en el 2000. Entonces, desde la Feria de León hago, pues, la sección de noticias, ¿no? De espectáculos que hay en ese entonces. Realmente estoy muy poco tiempo porque, bueno, vivo en Guanajuato y Televisa está en León, a pesar que realmente está cerca, pues como que nunca me ha gustado como que moverme mucho, ¿no? Para ir todos los días, ¿no? Sí, es muy desgastante. Entonces, claro. Y de hecho mi sección era una vez a la semana y todo eso. Y entonces ahí Bocho Novoa, a lo mejor lo ubican, claro. Él estaba en Éxtasis. Entonces, me invita a hacer un programa de radio y hacía un programa de radio los sábados en la mañana, que era de música electrónica, porque en ese entonces pues era como que lo que más me gustaba. Sí. Por ahí vamos a la World Sound Fest en Acapulco, que era así como que ha sido el evento electrónico más importante que ha habido en México. Y un año muy bien, el segundo año pues llueve muy fuerte, lo cancelan y se hace un relajo ahí en Acapulco y ya termina ese festival. Y entonces, haz de cuenta, pues estoy haciendo radio en Éxtasis, estaba en Televisa y con lo de la revista. Pero finalmente como que llega un momento en que digo, ¿sabes qué? Pues ya tengo que hacer algo diferente porque pues ni está cumpliendo mis expectativas y pues ahora sí que algo diferente, ¿no? Y aparte llegaste como a un tope donde decías, bueno, de aquí para arriba, ¿qué hay, no? O sea, ¿qué más? ¿A dónde me expando? Sí. Sí, exactamente. Y vamos ¿Cuál a fue los la decisión que tomaste entonces? ¿Perdón, ¿cuál fue la decisión que tomaste entonces? Es decir, dices, ya estoy padre, llegué a un punto donde ya creo que no estoy creciendo más o no puedo crecer más porque pues ya no hay para dónde. ¿Qué decides entonces hacer? Pues mira, en ese entonces todavía ni existía Facebook, o sea, las redes sociales no existían, entonces todo era pues ahora sí que a la vieja escuela, ¿no? Claro. Entonces siempre a mí, la verdad, desde niño me ha gustado mucho viajar. Entonces digo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues viajar, ¿no? Y aparte el problema es que seguramente a mucha gente le ha pasado, pero mucha gente, inclusive 100% de guanajuatenses, que pasan toda su vida viviendo en Guanajuato y de repente terminan la prepa y se van a estudiar de intercambio a otras ciudades, Guadalajara, México, o se van a Estados Unidos, a Europa, y de repente vienen, regresan y como que ya no se acoplan, ¿no? O sea, de estar en una ciudad enorme, estar en una ciudad pues, pequeña, relativamente pequeña como Guanajuato. Entonces, en la cuestión sobre todo laboral, profesional, ¿no? En la cuestión yo digo, siempre he dicho, mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no te vas a vivir a otro lugar? Habiendo tantos lugares, estás en tantos lugares, porque siempre he dicho es que Guanajuato es Guanajuato, ¿no? O sea, la gente que vivimos aquí, independientemente que la inseguridad está muy fuerte, todo lo que tú quieras, no hay muchas oportunidades, pues Guanajuato siempre es Guanajuato. Entonces, entonces el problema, ¿no? Que no... De venir de una ciudad tan grande a venir a una ciudad pequeña, pues como que no te acoplas. Entonces, empiezo a viajar. Entonces, en el 2001 me voy a Sudamérica y me toca lo del cacerolazo ahí en Buenos Aires en el 2001 y entonces casi literalmente tengo que salir corriendo hacia Brasil. Y entonces empiezo a viajar. Ahora, otra de las cosas que siempre desde niño me ha gustado, pues es la cuestión de comercio, ¿no?
vender cosas y sobre todo vender cosas novedosas. O sea, no lo típico que todo el mundo vende. Entonces, es cierto. Hubo un momento, perdón, que en Guanajuato tú empezabas a traer como cosas que no se vendían tan fácilmente como que te puedes meter a internet y buscas en cualquier lado y las traes. Antes no era así y tú eras el proveedor de cositas que pues no se vendían en México. Es muy chistoso porque yo voy una vez a Acapulco al Baby-O y en ese entonces era el Alebrije, creo. Alebrije. El Alebrije, ¿sí era el Alebrije? Sí, o el Coliseo, uno de esos. Entonces, yo vendía unas cosas, vendía en el Capitolio, en ese entonces, pues, el Capitolio, ¿no? Sí. Y se llaman Skyliners, entonces tú ponías letras, le dabas así vueltas rápido y aparecían las letras, ¿no? Entonces así llegaba y toda la gente, no manches, ¿qué es eso, no? Entonces, pues fue tanto el boom, no eran tan baratos, pero tampoco no eran así algo imposible. Y entonces tengo una muy buena amiga y su esposo, que pues, sus papás eran los dueños, no sé si siguen siendo los dueños del Milenio, del Alebrije, de todo eso. Y entonces me dan chance de irlos a vender ahí a Acapulco. Entonces en Acapulco llegan unos chavos y me dicen, oye, ¿sabes qué? Veo como que tú estás vendiendo esas cosas muy novedosas. Nosotros estamos distribuyendo aquí estas varitas que las doblas y al doblarlas se ponen todo neón. Entonces, haz de cuenta, pues se las ponen en la boca y andan ahí todo, ¿no? Entonces le digo, pues ahora dame unas, ¿no? Y entonces me acuerdo que me sobraron como 10. Entonces, un viernes todavía ni vendía, ¿no? En el centro. Entonces, ahí afuera de Valadez, ahí en el jardín, la doblo y entonces se ilumina y no toda la gente que estaba alrededor, así como que, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, era algo que nunca habían visto en sus vidas y es muy llamativo, ¿no? Entonces, no manches, véndemela. Entonces, digo, no, pues sí está interesante. Entonces, estas personas que eran de Guadalajara, entonces me contacto con ellos y las empiezo a comprar, me las empiezan a vender y las empiezo a vender aquí. Entonces yo le ponía un listoncito, a lo mejor pues tú estás todavía niño, ¿no? Me tocó una parte, claro. Una parte, entonces haz de cuenta, la amarrabas y le dabas así reguilete y empezaba a hacer así, bueno, era un boom. Entonces me acuerdo que en una Semana Santa venían las mamás corriendo desde la Alhóndiga, ¿no? Desde por allá. No, es que lo vieron por ahí mis hijos, o sea, ¿quién a fuerzas que uno de esos? Entonces era un éxito, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues como que me di a conocer mucho aquí en la ciudad por vender ese tipo de productos. Entonces, y ya de ahí, pues, duró varios años el éxito. Luego había unos imanes que te lo ponías aquí en la lengua y se iluminaban. Ya dejó de ser algo así que duraba poquito, algo con pilas, ¿no? Entonces, y me iba muy bien, o sea, la verdad me iba muy bien y de ahí salía para viajar. Y entonces luego, pues empezó a pasar un poco de moda las lucecitas, los globe sticks, y entonces iba muy seguido yo a Nueva York. Entonces vi unas pelucas así grandotas tipo afro, y yo pues las voy a comprar y a ver qué hago con ellas, ¿no? Y entonces me acuerdo que venía un Cervantino. Cierto. Entonces, pues me la puse y tenía ahí como 5 o 6 pelucas así grandototas, super mega afro, así como el comercial del Negrito Bimbo. Y entonces, haz de cuenta, fue un boom, fue un éxito en el Cervantino. Era tanto que yo estaba ya fuera de la botellita, de ahí me ponía, ¿no? Entonces, la fila para ponerse las pelucas, haz de cuenta, llegaba hasta el truco 7, más allá. Y entonces yo nada más lo que hacía era recibir dinero, así literalmente. Y ¿no? La foto y listo. Y una foto, imagínate, haz de cuenta, 5 o 10 pesos cobraba por persona. Entonces, en un minuto eran 100 pesos, ¿no? Entonces, y todo el mundo pasaba y me decía, no, estás heavy, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, así duré, igual ya, de repente, pues eran 15 personas que querían tomarse la foto y nada más tenía 5 pelucas. Entonces, tenía que ir a Nueva York y traer otras cosas, ¿no? Así duré varios años con eso. Y entonces luego ya de ahí seguí vendiendo banderitas. También eso fue muy buen negocio porque realmente en México nadie vendía tantas banderitas o los parches, ¿no? Entonces, bueno, las oficinas de gobierno me compraban mucho, gente de otras ciudades venían y me compraban. El mochilero que siempre anda viajando, que le ponen su backpack los parches, también fue. Y así fue como fui siempre vendiendo cosas novedosas, ¿no? Y entonces, obviamente y entonces ya, pero de repente, pues pues había sobre todo entre semana que pues no había mucha gente, entonces pues me aburría, ¿no? Entonces decía, bueno, pues voy a traer una cámara y entonces... Es lo que te iba a preguntar. Lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento precisamente brinca de todo esto a tomar fotos a gente que iba pasando? ¿Pero te parece si lo platicamos en cuestión de unos segunditos? Vamos a una breve pausa y regresamos. Me parece muy bien. Vale.
Sé que no me La apasiona radio por me esto. encanta. Fíjate que mucha gente coincide con La eso. radio me encanta. La radio es como que el fuerte. ¿Sabes por qué? Porque en la radio te brincas muchos estereotipos. Cierto. Porque en la radio Y creas historias en la mente de la gente que te escucha. A nadie le importa si estás bonito, si estás feo, si te peinaste, ¿no? O Sí, sea, claro. es hablar y siempre me he sentido mucho más libre, pero la televisión la amé. Y me habla la que iba a ser mi jefa en el futuro. Desde que me vio me trató muy mal, yo le mandé un mail. Aquí estoy, a la orden, porque ya nos conocíamos. Desde que me vio en el segundo 0, se portó súper fea conmigo. Y lo digo porque yo se lo dije a ella. Yo se lo dije y aparte no sé, creo que está en Estados Unidos, ¿no? Bueno, si nos ve, no que nos vea, porque yo se lo dije. Y bien, continuamos con el Viud precisamente, que nos platica sobre cómo decide en un momento de aburrición, por así decirlo, pues matar el tiempo tomando fotos que se convirtieron en temas muy polémicos, pero también que lo catapultaron en el mundo de las redes. Viud, y luego entonces dices, estoy aburrido, me voy a dedicar entonces a tomar fotografías. Exactamente, entonces, esto más o menos fue por ahí del 2010, de hecho, exactamente estamos cumpliendo 10 años, estoy cumpliendo 10 años de paparazziar a la ciudad, de tomar fotos en la ciudad, en el estado. Y bueno, efectivamente, compro una camarita muy sencilla, me acuerdo que era una Sony, y empiezo a tomar fotos, sobre todo a gente conocida y todo. Yo realmente, pues en ese entonces, sí conocía a la gente, pero a lo mejor te ubicaba, pero no sabía quién eras, ¿no? Entonces empiezo a tomar fotos y a subirlas en mi Facebook. Y entonces así fue como empecé a crecer en mi Facebook personal, Viud Gerardo Fabre. Y entonces era de lunes a viernes, tomaba fotos y entonces de repente, por ejemplo, un amigo, ¿no? Judío, seguramente lo conoce de todo. Luego saludos, la ciudad, ¿no? claro. Estaba él, en ese entonces estaba él trabajando, no estaba trabajando en el grill, estaba trabajando en la galería. Entonces me dice, oye, ¿no te gustaría tomar fotos en la galería? Entonces, pues bueno, empiezo a tomar fotos en la galería, ¿no? Los sábados. Y entonces de repente, pues Beto le dice a David, oye, pues ¿sabes qué? Voy a buscar al Viud para ver si toma fotos en el grill. Ya ahorita que ya, sí me tocó todavía una época del Capitolio, pero ya ni siquiera era del Capitolio. Luego le cambiaron, si no te acuerdas, le cambiaron de nombre. Entonces, y luego ahí estuvo el barecito y todo eso. Pero bueno, entonces empezó a crecer muchísimo mi Facebook personal. Ya de repente, pues ya ves que son 5,000 amigos, entonces ya no podía meter más. Entonces digo, bueno, pues voy a abrir mejor otra página que se llama El Pío en Guanajuato. Entonces, pues bueno, ya no nada más era tomarle fotos, digamos que a los chavos, en los santos, sino de repente, oye, pues voy a tener unos 15 años o voy a tener una boda o hay este evento. Entonces, pues bueno, me contrataban y empezaba a tomar fotos en esos eventos. Igual todos los conciertos que había en el estado, en León, en Irapuato, pues iba, ya no nada más era la gente de la ciudad, sino la gente de León o de Irapuato. Me acuerdo, no había una página que se dedicara a eso. O sea, había páginas más como de sociales, ¿no? O sea, bodas, 15 años, graduaciones, ¿no? Por ahí mi amiga Keta lleva muchísimos años dedicándose a eso, ¿no? Entonces, ¿para qué era más como... a este programa. Ah, muy bien. Era más bien como que lo mío era más como más a los chavos, ¿no? Y lo demás era más como familia, todo eso. Que bueno, finalmente terminé también tomándole fotos a las familias, a los abuelos, ¿no? Y pues bueno, tengo fotos ya de muchísima gente muy conocida en la ciudad que lamentablemente ya no están entre nosotros, ¿no? Entonces, y bueno, y era así, o sea, la gente de León, de Irapuato, ya me invitaban a sus eventos, ¿no? Que va a ser la graduación del Ibero, o del TEC, o del Cumbres, o va a haber este concierto, luego por ahí los hermanos Porras, que seguramente también mucha gente los debe conocer, pues todos los conciertos que traen de DJs, y luego pues toda la gente que organizaba, pues no nada más conciertos, sino deportes. Fui a los partidos de León, a las finales de León, hasta me metí a la cancha y a tomar fotos. Entonces, cuando vino el Papa, entonces aquí la gente me empezó a conocer y me decía, oye, ¿sabes qué? Pues hay este evento, o de repente, ¿sabes qué? Mira, yo te doy chance que te pongas aquí, ¿no? Entonces, por ahí me acuerdo cuando vino el Papa, pues bueno, ya Maggie, Anonis, que seguramente también mucha gente lo debe conocer, pues bueno, ellos los conocía de muchísimos años, muchísimo antes de todo esto, pero bueno, vino el Papa y pues bueno, su abuelita, y en paz descanse, pues vive ahí enfrente, ¿no? La casa exactamente enfrente de Conde Rubén. Entonces, pues imagínate tener al Papa enfrente con un 400, un telefoto, pues
O sea, Se le entonces ven digamos, hasta los poros al Papa en tus sí, fotografías. y otras cosas que pues nunca podemos dar porque pues me podía meter en broncas, ¿no? Pero Claro. pero así pues imagínate todas las anécdotas, todos los eventos que hay a lo largo del año aquí en Guanajuato, todos me tocó cubrirlos durante muchos años, ¿no? Desde el Mira, bien, Rally, el Día de las Flores, el GIF, también, fíjate, en el claro. GIF, bueno, Sara y Ernesto, pues me invitaron a colaborar con ellos, era también fotógrafo del equipo de ellos, ¿no? En el Cervantino, todo lo que pasaba en la ciudad. Entonces era interesante porque todos los guanajuatenses, paisanos que viven en Estados Unidos, pues por X o por Y compartían y de repente pues la gente llegaba, no estaba en Semana Santa en una iglesia y me dijeron, oye, Viut, me puedo tomar una foto contigo, nosotros vivimos en Sacramento, ahí en California y te seguimos, todo eso. No Y entonces, pero ahí manches, en ese entonces, pues, o sea, pues, la verdad era muy claro. padre, ¿no? Entonces de repente se iba a Vallarta o a Cancún y de repente, mira, ahí va el Viut, a ver, una foto, ¿no? Entonces, pues sí, es padre porque finalmente pues ves, te das cuenta que lo que estás haciendo le gusta a la gente, ¿no? Y estás haciendo algo Trasciende. interesante. Y obviamente que ya después, pues, ya empezaron ya a llegar más compañeros, más gente a hacer, digamos, cosas parecidas. Y estuvo muy bien porque finalmente yo siempre he dicho que la competencia es buena, es sana, porque lo que hace es que crezcas, ¿no? Que Claro. no llegues a una pauta, un conformismo, sino que sigas creciendo. Pero bueno, como todo esto, pues, es moda, ¿no? Llega una etapa, obviamente que en ese entonces, pues a inicios del 2010, 11, 12, los celulares no tenían esa tecnología como la tienen ahora, que pues inclusive Claro. puedes tomar mejores fotos con un iPhone que con una cámara profesional, ¿no? Precisamente pues nada más para el enfoque que es para subir cosas en tus redes sociales, ¿no? Entonces ya pues, llegó Twitter, llegó Instagram, TikTok y Snapchat y todo eso. Entonces, pues ya no era tan de moda que alguien te tomara fotos porque tú ya lo podías tomar con tu celular o con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues ya como llega un momento en que digo, bueno, pues ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, pues ya desde el 2001, pues yo ya viajaba, ¿no? Seguía viajando. Para eso, pues obviamente que también a través de lo que estaba haciendo, de tomar fotos en las redes sociales, de repente me decían, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a casar. Y sabes que pues estoy planeando para mi luna de miel, pero sabes que la verdad quiero ir a lugares padres y pues yo no soy buen fotógrafo, ¿no? Entonces pues hoy me gustaría que tú fueras con nosotros a la luna de miel. No, Entonces pues qué imagínate, padre. pues sí, o la entrega de un anillo, o sea, ya no Claro. nada más era pues ir a cubrir una boda a Cancún o a Acapulco o a Mazatlán, ¿no? Sino ya era pues irte lejos, o sea, entonces pues sí era padre, entonces pues era seguir viajando. Obviamente que para ese inter también por ahí se me pasó platicarles, en el 2004 fallece Juan Pablo II. Entonces yo vendiendo ahí pues, enfrente de la botellita cosas, pues realmente a mí siempre Juan Pablo II le tiene mucho aprecio desde niño. Y entonces digo, pues, voy a ir a su funeral. Entonces, haz de cuenta, toda la gente que iba pasando, o gente conocida, pues era domingo saliendo de misa, entonces le decía, oye, ¿sabes qué? Voy al funeral del Papa, hazme una cartita y yo se las voy a llevar. Entonces me acuerdo que tapizamos toda la pared de la botellita, seguramente la gente pues, Sí, que es de aquí ubican bien la botellita, que pues, es muy, muy larga, entonces tapicé toda la pared de la botellita con cartas de la gente que quería que yo se las diera al Papa, ¿no? Entonces, pues obviamente que llegaron todos los medios de la ciudad, pues a entrevistarme, ¿no? El AM, el Correo, el Sol, y pues sacaron una nota, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese entonces en el AM estaba David Monjaras, creo que sí. Y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría entrevistarte, ¿no? Pero me gustaría, ahorita vamos a sacar una nota tuya, ya luego cuando regreses me gustaría entrevistarte para el AM, pues para tus vivencias, ¿no? O sea, cómo viviste, pues, el viaje al funeral del Papa. Entonces, efectivamente, voy. Obviamente que las cartas no se las puede dar, pues, Claro. en el centro de la Plaza de San Marcos, pues ahí las dejé, había un lugar, entonces ahí las puse. Y entonces ya platicando con David Manjarás, entonces, me dice, oye, pues veo que tú viajas mucho y todo eso, me gustaría hacerte hicieras un artículo de Israel, porque pues ya venía, obviamente, pues era Semana Santa y todo eso, ¿no? Entonces ya me invita a colaborar con él, ahí en el periódico, y entonces creo que eran los domingos y luego los lunes era una sección que se llamaba La Bitácora del Viut. Entonces digamos que ya la gente me empieza a ubicar
por eso de la bitácora del Viud, digamos que sobre todo ya la gente más grande, ¿no? Porque a lo mejor era muy chistoso porque a lo mejor haz de cuenta, me topaba en la calle o en algún evento, en algún restaurante, a lo mejor haz de cuenta una amiga, un amigo, a lo mejor de 19, 20 años, pero también su mamá y también su abuelo me conocían. Y a lo mejor el abuelo me ubicaba por el periódico, por la bitácora del Viud, y la mamá a lo mejor por los eventos, ¿no? Entonces, pues las generaciones me ubicaban, ¿no? Entonces era padre y también era divertido. Y entonces ya de ahí, pues, la gente, hay una revista que se llama Maxwell, que es a nivel nacional, pero bueno, en León está, digamos que la matriz. Entonces me invitan a colaborar y hacer una sección de viajes. Entonces, pues bueno, ya cuando estás en una revista, en algún medio ya nacional, pues ya puedes conseguir ciertas cosas, ciertos beneficios que a lo mejor en una página de Facebook no es tan fácil, ¿no? Y ahora ya es más fácil, creo que se fue la señal, ¿no? No. Aquí estoy. Perdón. Ahora ya, digamos que, bueno, ahora ya son los youtubers y ya son los influencers y todo eso, ¿no? Pero antes, te estoy hablando por ahí del 2015, pues no era tan fácil. Entonces, pues digo, bueno, pues voy a hacer ahora lo que más me gusta, que es viajar, ¿no? Siempre me ha gustado viajar. Y entonces empiezo a viajar y empiezo a escribir para la revista Maxwell cada mes de diferentes destinos. Y así es como, pues ya llevo, pues casi 20 años, desde el 2001, viajando a una intensidad, pues fuerte. Ahora sí que este año es como que mi año sabático de viajes, ¿no? No he descansado totalmente. No, nada. Oye, lo bueno es que hice muchos viajes antes de que empezara la pandemia y no tenía ningún viaje planeado más que a Guatemala, que bueno, finalmente se canceló porque pues, cerraron las fronteras, la línea aérea canceló los vuelos y todo, pero bueno, por suerte no tenía nada planeado porque sí que he conocido muchísima gente que tenía que su luna de miel, que ya tenía pagado su crucero, su viaje y pues les cancelaron. No hubo reembolsos, ¿eh? ¿Perdón? En muchos casos no hubo ni siquiera reembolsos. No, o sea, mira, finalmente nadie tiene la culpa, ni tiene la culpa Sí, la industria turística, ni el hotelero, ni la línea aérea, ni el del crucero, ni el del restaurante, ni el del salón o sea, claro. nadie tuvimos, o sea, de cierta manera, nadie tuvimos la culpa, ¿no? De que esto pasara, pero finalmente, pues es un tema muy complicado porque la industria turística sí va a sufrir muchísimo y esto, pues, Está cañón. se va a venir recuperando hasta dentro de 2, 3 años, ¿no? O sea, las navieras están cancelando todos sus cruceros hasta mediados del 2021 y eso como sea la cosa. Y finalmente la mayoría pues hasta finales del próximo año, ¿no? Y pues son miles y miles y miles de empleados que trabajan directa e indirectamente en un crucero, ¿no? O sea, tanto la gente que está dentro del crucero, la gente que está en oficina, la gente que son los proveedores de los cruceros, toda esa gente pues está viendo afectado como, digamos que en ese sector, pero en el de aviación, pues también, ¿no? O sea, están recortando muchos empleos, muchos vuelos han sido cancelados, los hoteleros, o sea, pero finalmente, pues a todos, ¿no? A todos nos ha afectado esto. Está cañón. ¿Cuántos países al día de hoy conoces? Y ya para ir cerrando este programa, yo recuerdo que tú comentabas, ¿no? De repente la gente piensa que para viajar se necesita mucho dinero y lo que se necesita realmente es conocer los espacios a los que vas a ir y pues saberte ahorrar y administrar y no se necesita tanto dinero para poder viajar, ¿no? El día de hoy. ¿Qué me puede decir al respecto? Y pues bueno, eso, ¿no? ¿Cuántos países ya hasta ahorita llevas conocidos y cuántos te faltan por conocer? Pues mira, hasta ahorita llevo 97. Todavía me faltan muchos porque, bueno, son muchísimos y un país es muy difícil que lo conozcas en su totalidad, pero digamos que ya tengo bien definidos los próximos, por lo menos estos 8 o 9 meses que llevo aquí encerrado, me he tenido tiempo pues para ver. Yo les recomiendo mucho, vean videos en YouTube, hay muy buenos videos, hay gente que se dedica a hacer videos muy buenos, no nada más que ellos sean los protagonistas. A mí no me gusta ver videos de viajes donde el protagonista sale a cuadro el 90% del video y yo no quiero verlo. Quiero ver la ciudad. Sí, entonces hay muy buenos. Ahora fíjate que en Disney Plus y en Prime Video hay muy buenas series de gente que está haciendo videos de viajes y realmente vale mucho la pena porque finalmente lo que quieres ver pues, es el destino, ¿no? Claro. Y sí informarte. Ahora la gran ventaja de las redes sociales y del internet es que puedes informarte absolutamente de todo, ¿no? Hace años pues realmente la gente acudía a una agencia de viajes que era el único lugar donde te podías dar información, ¿no? O leer revistas, periódicos, todo eso, ¿no? Ahora, pues, nada más con un clic puedes tener todo, ¿no? Y entonces yo siempre digo, pues, es que tienes que informarte muy bien, porque de informarte muy bien puede ser el éxito o
o el no éxito de un viaje, ¿no? Tanto en la cuestión de conseguir cosas baratas, tanto aviones como tours. Yo siempre recomiendo últimamente, sobre todo a la gente joven, es háganlo por su cuenta. Porque finalmente ir al ritmo de un tour, de una excursión, donde hay gente grande, donde hay gente joven, donde te ponen un horario y haz de cuenta no tienes tiempo para disfrutarlo, es mejor hazlo por tu cuenta, ¿no? Y siempre hazlo directamente con el proveedor. O sea, es muy difícil que una página, una agencia te dé más barato que la propia línea aérea, ¿no? Es muy difícil, se dan los casos, pero casi no. Igual con los hoteles, igual con los tours, trata con los tours, cómpralos directamente con algún proveedor del destino, ¿no? Si vas a ir a Petra, pues cómpralo con alguien que veas que realmente funciona, ¿no? Entra a la página y te vas a dar cuenta con los reviews, con TripAdvisor, todo eso, qué páginas, qué agencias, qué empresas son las buenas, ¿no? Porque pues también así como hay buenas, hay muy malas, ¿no? He tenido muy buenas experiencias y también he tenido muy malas experiencias, como en todo, ¿no? Entonces eso se va creando una experiencia de saber cómo viajar, ¿no? Las fechas también es muy importante. Antes era que pues tenías que planear un viaje con muchos meses, inclusive años, para que te saliera barato. Ahora no es cierto, ahora a lo mejor puedes considerar algo muy barato una semana antes de viajar, ¿no? Entonces, y también ver, o sea, ahora la ventaja por lo de Instagram, sobre todo Instagram, es que puedes ver lo que está pasando al día, ¿no? O sea, imagínate que vas a ir al Taj Mahal. Yo acabo de ver ahorita videos en YouTube de gente que fue hace 1 o 2 años y la mitad del Taj Mahal estaba en remodelación. O sea, imagínate, ahora pues lamentablemente, y tristemente lo digo, porque también es eso, pues es ir a un destino a tomarte la foto. Ya ni siquiera ir, es ir a conocerlo, ¿no? Que bueno, yo en los viajes veo sobre todo a la gente ya muy grande, que ya ni toma fotos y dice, ¿sabes qué? O jóvenes, ¿no? Yo vengo a conocer, a disfrutar del paisaje del lugar, no vengo a tomar fotos, ¿no? Y hay gente que va a tomar fotos, ¿no? Entonces ahora toda la gente que está haciendo, pues, videos y páginas de viajes, todo eso, pues pareciera como que vas a eso, ¿no? A chambear. Que también está bien eso, porque pues, son los recuerdos, ¿no? Pero también es muy importante que si vas a ir a un lugar tan lejano como la India y quieres ver el Taj Mahal, pues por lo menos que esté bien, ¿no? Y ahora está pasando mucho que pues muchos monumentos o edificios famosos o populares en el mundo los están remodelando, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo que esté un atrio y hay una cosita, una grúa, a que te tapen totalmente Entonces, imagínate ir hasta allá para que no lo veas. Entonces, sí es bueno, yo recomiendo mucho eso, infórmate, ¿no? La cuestión también de las visas también es importante. También algo muy importante que siempre les recomiendo es checa la temporada, sobre todo por la cuestión del clima, ¿no? O sea, si vas a ir a un lugar donde tienes que estar todo el tiempo afuera y es época de monzones o de lluvia, pues te va a fregar todo, ¿no? O si vas en una época que quieres ver algo bonito, pues época de que esté nevando, pues te van a cerrar el lugar. En un principio yo iba, pues nada más iba porque iba, ¿no? Y entonces de repente llegaba y llegaba a un palacio y pues resulta que en esa época está cerrado el palacio, ¿no? O iba a Groenlandia pensando ir a ver los glaciares, pues resulta que ya no hay barcos, ya no hay tours en barquitos para ir al glaciar porque ya está congelado totalmente el lago, el río, ¿no? O está cualquier otra cosa, ¿no? O también me ha tocado ver mucha gente que me pregunta, ahora me he especializado mucho en la cuestión de las auroras boreales. Entonces me dicen, pues es que fui en junio y no vi ninguna aurora boreal. Pues es que en junio no puedes ver las auroras boreales. 20 horas del día, 22 horas del día, pues es luz, ¿no? Entonces sí, yo les recomiendo mucho a la gente, infórmense mucho antes de viajar, de planificar un viaje, ¿no? Porque eso va a definir mucho qué tanto te puedas ahorrar y qué también te vaya, ¿no? Ahora que está muy de moda los Airbnb, entonces, pues es un arma de 2 filos, porque también a mí me ha tocado viajar, hospedarme en eso y no puedes dejar tu maleta. Entonces, imagínate, a las 12 tienes que salir, pero tú vuelas a las 7, 8 de la noche, ¿dónde vas a dejar tu maleta? Hay lugares donde los puedes dejar y hay lugares donde no, y tienes que ir a andar cargando con tu maleta. A mí me tocó en París, y no teníamos dónde dejar las maletas y nos fuimos al Palacio de Versalles con las maletas y no podemos entrar al Palacio de Versalles porque no puedes entrar con tus maletas. Sí. Entonces, pues tiene los pros y contras todo eso, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias por esa entrevista, de verdad te lo agradezco infinitamente. Y pues bueno, lo que nos comentas el día de hoy, pues es evidentemente muchas cosas que la gente no conocía de ti y nos da mucho gusto que hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Roberto, y sobre todo síganse cuidando mucho. La pandemia existe, el virus existe, seguramente mucha gente conocidos de ustedes, pues lamentablemente han fallecido o están infectados. Ya sabemos que te puedes volver a reinfectar, entonces no hay que bajar la guardia.
la guardia y seguir cuidándonos. Ya la vacuna esperemos que ya llegue muy pronto, que sí sea efectiva como dicen. Exactamente, hay que ponérnoslas y sobre todo cuidar a los papás, a los abuelos, a toda la gente enferma, porque finalmente, pues, gracias a ellos nosotros estamos aquí presentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, Víctor. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos, que les vaya bien y cuídense mucho. Cuídense mucho.